hacer lo que tú nos has llamado a hacer, que es edificar la iglesia de Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Cristo Jesús. Señor, que tú seas hablando a lo profundo de nuestro ser, que tú seas hablando a lo profundo de nuestro corazón, que seas tú, Señor, en medio nuestro, que seas tú, Señor, en medio de la iglesia, en medio, Señor, de nuestros corazones, y que podamos conocer cada vez, cada día más a Jesucristo, creciendo en la plenitud de Cristo, creciendo en la plenitud del Señor, creciendo en la plenitud que Él es para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy, gloria al Señor, y voy a pedirles que estemos muy atentos para estar aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Gloria al Señor es los 7 aspectos de la restauración de Cristo para la iglesia en sus 4 facetas. Estas facetas son los 7 pasos de la caída del hombre, esto es, que llevó a la muerte, o el proceso que en la actualidad sigue llevando al hombre a la muerte. Número 2, o la segunda faceta, es la herencia del pecado de la caída de Adán. Veremos el proceso que lleva a la muerte y cuál es la herencia que lleva la muerte. Pero como la Biblia nos dice con claridad que la paga del pecado es muerte, y son estos 2 primeros principios, estas 2 facetas, pero Pablo sigue hablando y dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Bueno, entonces en esa dádiva de Dios de vida eterna veremos los 7 pactos del Calvario y la restauración de Cristo, los 7 aspectos de la restauración de Cristo. Es decir, veremos el declive, el proceso del declive, la restauración y el proceso de la restauración. Gloria al Señor, ¿verdad? Para nuestros hermanos que están conectados aquí en Zoom, con toda libertad, si hay alguna duda pueden hacerla, y nuestros hermanos que nos hacen favor de conectarse por Facebook, estamos compartiendo vía simultánea. También si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat, por favor, si fueran tan amables. Gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar. El primer paso de la caída de muerte es la condenación del pecado. Lo primero que vino al corazón del hombre inmediatamente después de que pecó fue la condenación, y para esto vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7, y voy a pedirle a Iván, al hermano Iván, si puede por favor darle lectura, si fuera tan amable. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. 3:7, y fueron abiertos los ojos entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aleluya. Muchas gracias, Iván. Nota, fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva a causa del pecado. No es una apertura de ojos positivo o de bendición, sino vieron su condición de pecado, vieron su condenación que los llevó a la condenación. Ahora, ¿por qué cubrieron su desnudez? Bueno, evidentemente porque se vieron desnudos, y al verse en esa situación entró la condenación, entró la vergüenza por el pecado, e inmediatamente su reacción natural fue cubrir su desnudez, cubrir su pecado con hojas de higuera, y las hojas de higuera van a representar lo que es la obra humana. Por eso es que de ninguna manera la obra humana sirve para traer redención. El primer proceso, el primer paso de la caída que viene para la muerte es la condenación. Hay una diferencia entre remordimiento y redarguir del Espíritu Santo. El remordimiento va a llevar siempre a la condenación. El remordimiento va a llevar siempre a la pérdida. El remordimiento va a llevar siempre al fracaso. El remordimiento va a llevar siempre a un proceso de declive. Pero cuando hablamos de redarguir del Espíritu, es muy diferente y tiene que ver hacia arriba, hacia la restauración, hacia el perdón, hacia el cambio de actitud, hacia el proceso de transformación. El redarguir del Espíritu es obra de Dios, mientras que el remordimiento es obra de la carne que lleva a la condenación.
Cuando Adán y Eva cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera, ellos no experimentaron un redarguir, ellos experimentaron un remordimiento a causa de lo que habían hecho por su pecado. Y vemos porque su reacción inmediata no fue ir con Dios. El redarguir del Espíritu lleva a las personas o nos lleva a Dios, mientras que la condenación o el remordimiento aleja a las personas de Dios. Por ejemplo, una persona peca que ha conocido a Cristo y cuando hay remordimiento lo primero que hace es alejarse de Dios, porque tiene una idea equivocada de Dios o porque no quiere dejar su pecado o porque no busca la restauración, pero vive en condenación del pecado y trata de cubrir ante la sociedad, trata de cubrir ante la familia, trata de cubrir ante los demás con obras humanas el pecado, pero delante de Dios está totalmente exhibido. Ellos vieron su posición, ellos vieron su situación personal, no vieron la posición que estaban delante de Dios, porque cuando Adán y Eva estaban en Edén, estaban desnudos. Es decir, externamente no cambió nada. Externamente Dios los seguía viendo igual. Lo que cambió fue la perspectiva que ellos tenían de Dios. Ahora el remordimiento los llevaba a cubrir su desnudez porque ahora sus ojos fueron abiertos para ver una situación de condenación. Habían sido engañados por el diablo. Dios les dijo, de cierto que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Pero el diablo, sutilmente vestido de serpiente, dijo a Eva, de cierto si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Nota la diferencia. Dios advierte, morirás. Y el diablo dice, serás como Dios. Y entra la ambición, entra el aspiracionismo, entra la superación, entra todo este pensamiento que vemos hoy en las diferentes filosofías humanas. ¿Sabes por qué fue creada la reencarnación? ¿Sabes por qué lo inventaron? Porque las personas son aspiracionistas y no les basta una vida en esta tierra para cumplir todo lo que ellos quieren hacer. La reencarnación fue creada porque son tan egoístas que no basta una vida para cumplir sus sueños y así que quieren muchas vidas para hacer lo que quieran, pero equivocadamente porque esto no existe. Está escrito para los hombres que un día mueran y después de esto el juicio. Pero entonces, en esa situación egoísta, en esa situación equivocada, el diablo engañó a Eva. Y Eva fue con Adán y ofreció del fruto, y entonces ambos vinieron a muerte. Ahora, ¿cómo murieron? Ellos siguieron caminando, sí, se vistieron de hojas de higuera. Ellos siguieron pensando, sí, contestaron a Dios. Entonces no murieron físicamente y no murieron en el alma porque siguieron pensando, razonando. Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? Y ellos respondió Adán, bueno, la mujer que tú me diste, culpando a la mujer y a Dios. Contesta Eva y dice, bueno, la serpiente me engañó. No hubo un reconocimiento. O sea, las cosas que trae la condenación es la culpabilidad hacia otros y nunca buscar el reconocimiento o la responsabilidad. Cuando una persona tristemente padece de una adicción y quiere cambiar, en mucho lo hace por condenación, por eso busca culpables. El papá, la mamá, los hijos, la esposa, el esposo, la familia, la sociedad, porque la condenación busca culpables, mientras que el redarguir del espíritu asume responsabilidad, porque el redarguir del espíritu nos lleva al arrepentimiento, al decir, Señor, yo pequé, yo fallé, perdóname, pero la condenación culpa. Por eso vemos el fruto de Adán y Eva, que buscaron cada uno un culpable. Ahora, pero sus ojos fueron abiertos para mal, para ver una situación de condenación. Vieron su desnudez, vieron su condenación. Cuando una persona cae en pecado y no va inmediatamente delante de Dios, va a vivir una vida de condenación viendo su situación, creyendo que está lejos de Dios. Vemos el caso de Judas, que promovió a Judas que intentara ahorcarse. Realmente no fue un redarguyo, realmente fue un remordimiento. Y vemos el remordimiento cuando él se da cuenta de lo que había hecho. Él se da cuenta que había vendido al maestro,
Él se da cuenta y ve que está a punto de ser asesinado Cristo e intenta devolver las monedas de plata cuando volvió en sí. Pero ya no había nada que hacer. Ya no había nada que esperar. Fue y se ahorcó a causa del remordimiento. Esta es lo que hace la condenación del pecado. Va a menos, va al declive. Pero el primer proceso para la muerte es la condenación. Ahora veremos el primer aspecto de la faceta del proceso de la caída de Adán. Mientras que lo primero que vino fue condenación por el pecado, lo que viene inmediatamente en el proceso de la caída es la muerte eterna. Génesis 3, 6 y 7. Iván, nuevamente, por favor. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Aleluya. Gloria a Cristo. Nota esto. El proceso de muerte comienza, o de muerte eterna, recordemos, vamos al principio, que muerte en la Biblia no es la concepción que nosotros tenemos como humanos de muerte. Nosotros, cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Pero Dios, cuando habla de muerte en la Escritura, no está hablando de separación. Perdón, no está hablando de aniquilación, corrijo nuevamente. El concepto humano de muerte es aniquilación. El concepto bíblico de muerte es separación. Entonces, ellos iban a tener una separación eterna a causa del pecado. Y nota, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo comienza esta decadencia? Ya vimos, primero fue lo que mencionamos en el aspecto pasado, viene la condenación, lo que lleva a la muerte. Ahora es el proceso de la caída, la muerte eterna. ¿Cómo comenzó? Nota, y vio la mujer. Cuando en el versículo 7 dice, sus ojos fueron abiertos. Ahora, porque en el momento que vio la mujer, dejó de ver a Dios y de ver la promesa de Dios. ¿Qué vio la mujer? Que el árbol era bueno para comer. Es decir, cambió el concepto del pensamiento de Dios. Cambió la palabra de Dios. Cambió la perspectiva que Dios le había dado. Dios le dijo, no es bueno que comas del árbol, porque van a morir. Pero cuando ella lo ve bueno. Tergiversó la palabra de Dios, tergiversó el plan de Dios, tergiversó la ordenanza de Dios. ¿Y qué vemos hoy con los errores de doctrina? ¿Qué vemos hoy realmente con los 4 errores que la Biblia nos habla? Recuerda, error de visión, error de camino, error de vida y error de doctrina. Vemos que hay un desvirtúo de la palabra de Dios. Dios es claro y dice no. Pero bajo estos 4 errores y específicamente el error de doctrina van a tergiversar lo que Dios dijo y como que parece que está bien. Por eso la Biblia se hace a un lado en muchos lugares porque no agrada a los ojos lo que escuchan, no agrada a los ojos lo que se quiere. Ahora, nota. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tergiversó la orden de Dios. Y que era agradable a los ojos. Ahora, ¿por dónde entró el proceso de muerte? Por los ojos. La atracción visual, uno de los 5 sentidos del cuerpo. Por eso es que necesitamos activar, ejercitar, pues, los sentidos del espíritu, para que a través de los sentidos del espíritu haya dominio sobre los sentidos del alma y haya dominio sobre los sentidos del cuerpo. Porque si se le da rienda suelta a los sentidos del cuerpo, ese es el proceso de muerte. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, el ego.
Hoy en día se hace una especial referencia exactamente a este mismo principio, la sabiduría humana. Se hace un especial énfasis a las situaciones almáticas. Y la Biblia nos enseña que lo más importante no es el alma, sino lo más importante es el espíritu. Porque a través del espíritu es donde tú y yo vamos a poder ejercitar dominio, donde tú y yo vamos a poder ejercitar todo el propósito de Dios. Ahora, en el huerto de Edén había 3 tipos de árboles. El árbol delicioso a la vista, el árbol delicioso para comer, o bueno para comer, que alimentaba el cuerpo. El árbol de la ciencia del bien y del mal era para alimentar el alma. Y el árbol de la vida, el cual era para el espíritu. Ahora, pero si tú notas, de una manera muy especial y muy clara, el Señor Jesucristo dijo y dio la orden que no podían comer solamente de un árbol, tenían 3 opciones. O sea, pareciera que la situación del Señor era, o escoges uno o escoges otro. O sea, que solamente era uno o otro. Eran 2 opciones solamente, pero esto no era así, amado. Ellos tenían 3 opciones, 2 que podían comer y una que no podían comer. ¿Por qué se fueron hacia lo que no podían comer? Porque se fueron hacia el sentido del cuerpo, de la vista, lo que para ellos era atractivo. Por eso Dios estableció en su palabra que el modelo para la iglesia nuevotestamentaria no es lo que a nosotros nos parezca correcto, sino es lo que Él estableció en la palabra. No lo que nosotros creemos que puede ser, sino es lo que Dios estableció que debe ser. No dejó la ambigüedad de lo que pudiera ser. Dios estableció lo que debía ser en la escritura. ¿Por qué no consumieron del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida no era atractivo. El árbol de la vida parecía hasta cierto tipo opaco. Para algunos, el árbol de la vida va a tipificar la madera con la que Cristo fue crucificado. Y esto no es agradable. Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal era atractivo a los ojos, como es el pensamiento humanista, como es el pensamiento actual, como es la superación que se enseña en muchos púlpitos, es atractivo a los ojos. Eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Descubre el potencial que hay en ti. Todos los días levántate y declara que eres un vencedor. Eso es atractivo. Pacta con Dios y Dios te va a bendecir abundantemente. Eso es atractivo a los ojos. Pero cuando se habla, renuncia a la carne, crucifica la carne, hay que vivir en el espíritu, eso no es para nada atractivo. Y mucho menos escuchar la voz del Señor que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días, la negación personal y sígueme. Eso no es nada atractivo, amado. Porque tiene que ver con Cristo y con la renuncia al yo. Por eso prolifera la predicación humanista, prolifera la predicación motivacional, prolifera la predicación centrada en el hombre. Se ha vuelto la predicación geocentrista nuevamente, donde el hombre es el centro del universo. En aquel tiempo decían que la Tierra era el centro del universo, hasta que vino Galileo y Copérnico, y dijeron, no hay una idea geocentrista, ¿verdad? El planeta Tierra es un punto en el universo. La Tierra gira alrededor del Sol, no el universo alrededor de la Tierra. Y por eso los querían matar. Galileo se tuvo que arrepentir de todo lo que dijo. Y hoy, amados, lo normal es que todo mundo diga el hombre es lo que más importa. El alma del hombre, el conocimiento. Entre más tienes, más vales. Entre más puedes, más te valoro. Eso es basura. Una de las cosas que pudiéramos hacer, lejos de decir, descubre el campeón en ti, es que todos los días nos paráramos al espejo y pudiéramos decir con toda sinceridad, no sirves para nada. Porque lo único que sirve en nosotros es el Cristo que está en nosotros. Es cuando decimos, Señor, úsame, pensamos que Dios va a usar nuestras habilidades o nuestros talentos o nuestras capacidades o la inteligencia
Pero esto no es así, amados. Lo que Dios va a usar en nosotros, lo que Dios va a usar en ti, es a Cristo mismo que está en ti. Y mientras el diablo ofreció muerte eterna, Dios dice, muere a tu carne para que tengas vida eterna. Para que descubras la plenitud que sí hay en Dios, para que descubras lo que sí Dios tiene para ti, para que descubras de las virtudes que el Señor te ha dado. Por eso la Biblia dice que nos llamó de las tinieblas del mundo, de las tinieblas de la falsedad, de las tinieblas del humanismo, de las tinieblas de las filosofías huecas, de las tinieblas humanistas, motivacionales, a su luz admirable, a la verdadera luz, a la verdadera gloria, a la verdadera razón del propósito de la creación del hombre, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Yo he escuchado a muchos decir, lo que Dios ama es al hombre. Esto no es cierto. Lo que Dios ama es a Cristo. Lo que Dios ama es a Cristo. El principio es Cristo. El total es Cristo. Y si la iglesia no vuelve al principio cristocéntrico, vendrá una decadencia de caída y a una muerte. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es solamente Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es solamente su misericordia. No es tu habilidad, no es tu capacidad, es Cristo en ti. Lo que Dios usará, lo que Dios desarrollará, lo que Dios bendecirá por causa de que Cristo está en nosotros, es que no hemos sido consumidos y tenemos garantía de vida eterna. Reiteradas ocasiones a partir de Salomón y si no mal recuerdo, en quizás un par de reyes más, el Señor dijo, no te destruyo por amor a tu padre David. Y pareciera que esa historia se repite. Es porque Dios no nos consume por amor a Cristo, por amor a Él. Por eso es que vivimos por Él y vivimos para Él. Entonces, gloria a Cristo. Vemos los 7 pasos de la caída que llevan a la muerte, la condenación. Lo primero que experimenta el corazón del hombre es condenación. Cuando vemos la segunda faceta, el aspecto del proceso de la caída, lo primero que experimentan es muerte. Pero hay una dádiva, hay un regalo de Dios para nosotros, gloria a su nombre. Y entonces vemos los 7 pactos del Calvario. Vemos lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor, que tiene que ver con Cristo, no con nosotros, gloria a su nombre. Y este primer pacto del Calvario, este primer beneficio del Calvario es justificación. Vamos al Salmo 103, por favor. Voy a pedirle a Iván si nos apoya con el Salmo 103, a Cintia si nos apoya con Romanos 5:1 y a Emi si nos apoya con Romanos 8:32, por favor. Salmos, capítulo 103. Gloria al Señor. Versículo 3. Gloria a Cristo. Aleluya. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Iván, te voy a pedir si lo puedes leer desde el 1, si fueras tan amable. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Gracias, Iván. Nota esto. Notemos esto, hermano. Dice el salmista, comienza, bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas, o sea, lo más profundo de mi ser, tu santo nombre. Nuevamente, bendice, alma mía. No dice que sea bendita nuestra alma, no, sino que nuestra alma bendiga al Dios del cielo.
y no olviden ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Y en los siguientes versículos vamos a ver los pactos del Calvario, los beneficios del Calvario. Ahora, pero el versículo 7 dice, y sus caminos notificó a Moisés. Recuerdo que por mucho tiempo yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué son tus caminos? ¿Qué son tus caminos? ¿Qué camino notificaste a Moisés? Y veía, no tenía entendimiento. Yo decía, Señor, ¿qué camino notificaste a Moisés? ¿Qué vio Moisés? ¿Qué le mostraste a Moisés? ¿Qué pasó? ¿Será el tabernáculo? ¿Será el proceso en el desierto? ¿Será la salida de Egipto? Hasta que un día Dios tuvo a bien misericordia y dice en su palabra sus beneficios, sus modelos. Y vemos el modelo específico que Dios le dio a Moisés. Y Dios, yo recuerdo que en ese tiempo habló a mi corazón cuando Dios le propone, y un día vamos a compartir o a enseñar respecto a 3 personas que le dijeron a Dios no, y Dios no se enojó. Y uno de ellos fue Moisés. Cuando Dios le dice, apártate porque los voy a matar a todos. Estoy ahí parafraseando. Voy a matar a todo el pueblo y haré de ti un nuevo pueblo más fuerte y más obediente que si se sujete y tú los vas a liderar. No sé, los ministros, pastores que nos estén viendo, quién sabe que hubieran dicho amén a eso. Pero ahí tipifica a Moisés, a Cristo diciendo no. Y nota lo que Dios escuchó de Moisés. No fue un simple no. Moisés le dice, ¿qué dirán los pueblos? Que no pudiste sacarlos del desierto y que por eso los mataste. En otras palabras, lo que Moisés le estaba diciendo, tu plan falló. Si tú haces eso, significa que tu plan falló. Significa que tu modelo falló. Significa que lo que tú estableciste y tú dijiste que harías, falló. Nota que trascendente. Y Dios no lo hizo a causa de la intercesión de Moisés tipificando a Cristo. Y Dios obró. Y los caminos, pues, que Dios notificó a Moisés fueron en el tabernáculo, con esas 48 tablas, dando el modelo preciso con el que tenía que formar el tabernáculo. Y lo mismo pasó con David. Dio las medidas precisas de la creación del templo. Hay 12 casas en el Antiguo Testamento que hablan de la habitación de Dios. El Edén, el arca de Noé, el tabernáculo, el templo de Ezequiel. Hay 12 casas específicas. Una de las características generales que tienen todas es que Dios dio las medidas específicas. Después viene la siguiente habitación de Dios en la tierra, que es Cristo. Y aún Cristo tuvo la participación perfecta de Dios. A veces pensamos que cuando fue concebido el Señor Jesucristo, fue fecundado un óvulo de María, y esto significaría que Jesús tuvo los genes de María, hablando en términos humanos. Esto no es así. El libro de los Salmos dice, y tú me preparaste cuerpo. De la manera en que Dios preparó sus caminos en el tabernáculo y dio las medidas específicas, y Dios lo hizo en el templo de Salomón, Dios lo hizo en el templo de Ezequiel, Dios lo hizo en el arca de Noé, Dios lo haría igualmente con Cristo. El cuerpo del Señor Jesucristo no tenía absolutamente ninguna participación genética ni de José ni de María, porque fue concebido en totalidad por el Espíritu Santo. No hubo una fecundación como tal, pero una participación exclusiva del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice con claridad, me preparaste cuerpo. Dios preparó el mismo cuerpo del Señor Jesús. Y si fue así, no tendría por qué el Señor hacerlo diferente con la iglesia. Ahora sus caminos notifica a sus ministros para que puedan edificar la iglesia conforme al modelo que le estableció. Pero volviendo a la justificación, dice el versículo 3, Él es quien perdona
todas tus iniquidades. Esto es justificación. Él es quien perdona todos nuestros pecados. Yo me atrevería a decirte que Él es quien perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Porque todos los pecados fueron borrados hace 2000 años en el Calvario. Bueno, si es así, pues preguntarme, pastor, entonces, ¿por qué tenemos que arrepentirnos todos los días? Porque tenemos que limpiar nuestra alma de la inmundicia del mundo. Nosotros somos perfectos en espíritu. La Biblia dice que el que se une a Cristo, el espíritu es con él. Y hemos adquirido la perfección de Dios en nuestro espíritu, pero en nuestra alma no. De tal manera que puedo decirte que en nuestro espíritu ya no podemos pecar. Por eso la Biblia dice que los hijos de luz no practican el pecado, porque ahora en nuestro espíritu no podemos pecar. Y después Juan dice, el que diga que no peca es mentiroso a Dios, y parece que se contradice. Y esto no es así, porque primero se refiere al espíritu, el segundo se refiere al alma donde seguimos pecando y al cuerpo donde seguimos pecando. Por eso necesitamos un arrepentimiento diario para vivir en la santidad que el Señor estableció para nosotros. Justificación es un término legal, como lo hemos platicado en otras ocasiones. La situación entre Dios y nosotros fue resuelta en el Calvario. La situación entre Dios y la humanidad fue resuelta en totalidad en el Calvario. Ahí Cristo resolvió la situación de pérdida que tuvo Adán. Mientras que Adán trajo condenación, Cristo trae justificación. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Voy a pedirle, Cintia, si nos apoyas con la lectura. Creo que sí, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificación habla de un término legal, nota. Justificados pues por la fe. Si no somos claros aquí, podemos decir es que yo creí en Cristo, yo me levanté y tuve fe y por eso soy salvo. No es así, amado, porque la Biblia dice con claridad, no es por obras para que nadie se gloríe, mas es don de Dios. Y si pudieras hacer una anotación ahí en tu Biblia, nota, en este contexto, justificados pues por la fe. No dice el apóstol Pablo por tu fe. No dice el apóstol Pablo, soy justificado por mi fe. No, habla en tercera persona, justificados por la fe. ¿A qué se refiere? Está hablando de la fe de Cristo. Y Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos rápido antes de ir al 8. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por eso el propio David dice, la salvación pertenece a Jehová. Porque ahora somos salvos, justificados por la fe de Cristo. Y por la fe de Cristo es que tenemos paz para con Dios. Nota y repite, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, amados, que no me cansaré de decirlo, que el ministerio de restauración, que el ministerio de intercesión que tienen muchas iglesias evangélicas, no hay fundamento para tal cosa. Porque hay un solo intercesor, hay un solo mediador que es Cristo. No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por la fe de Cristo. No somos salvos por lo que hayamos hecho algo. No, tenemos paz para con Dios única y exclusivamente por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate de esta manera sencilla. Somos salvos porque entre Dios y nosotros se puso Cristo. Él está en medio. De tal manera que cuando Dios voltea a vernos, ve a Cristo. Jesucristo, cuando encontró una planta de higuera, una higuera, y no encontró higos, la maldijo. Cuando al día siguiente pasaron, se sorprendieron grandemente porque los discípulos, porque se dieron cuenta que se había secado. ¿Recuerdas que hay una parábola donde el Señor y la mies
donde viene el Señor del terreno y va a cortar todo. El Señor le dice, no la cortes, porque el próximo año dará su fruto. Nosotros no hemos sido cortados por la fe de Cristo, porque si de nosotros dependiera, la salvación se perdería. Y entonces ya nunca más Dios dependería de la obediencia del hombre. Porque toda la enseñanza que tenemos del Antiguo Testamento es que cuando fue basado en el hombre fue un fracaso. Pareciera muy sencillo cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman, y comieron. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel Dios les dijo, no hagan? Hicieron. Y eso trajo consecuencias terribles. Entonces, ahora en la gracia, en Cristo, ya no es lo que nosotros podamos hacer, sino es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, somos salvos, justificados, tenemos paz para con Dios. El asunto legal fue resuelto porque recuerda que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que nunca pasará por inocente al culpable. Es decir, todos nuestros pecados que hemos cometido tendrían que ser juzgados y pagados, condenados, debíamos morir. Desde el más pequeñito hasta el más grandote. Pero Cristo los llevó hace 2000 años. Es decir, el castigo de nuestros pecados, Cristo lo llevó hace 2000 años. Ya no depende de nosotros. Y es lo que Cristo ya hizo. Llevar la carga de nuestros pecados, llevar la culpa de nuestros pecados, llevar la presencia de nuestros pecados. A veces pensamos que solamente el Señor Jesucristo cargó los pecados. Esto no es tan preciso. La Biblia dice que el Señor se hizo pecado, hizo maldición por nosotros. Gloria a su nombre. Romanos 8:32. Emi, por favor. El que aún a su propio Hijo no perdonó antes y entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aleluya. Muchas gracias, Emi. Nota. El Señor Dios, Jehová de los ejércitos, no perdonó a Cristo. ¿Cómo hubiera sido que lo hubiera perdonado? Cuando el Señor Jesucristo estaba en el Calvario, que Dios hubiera mandado ángeles y lo hubieran bajado de la cruz, aun cuando Cristo no lo hubiera hecho. Pero Dios no perdonó a Cristo. Y tanto no lo perdonó, que podemos decir que por primera vez en la historia, la Trinidad se separó. No puedo explicarlo. Es algo totalmente inconcebible y quizá ni siquiera quiera explicar. Por eso es que el dolor más grande de Cristo no fue en su cuerpo en el Calvario. El dolor más grande de Cristo fue en su alma. Cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es, Señor, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me abandonaste? Y aún el Salmo dice, porque perros muertos me han rodeado, que quieren devorar mis carnes. El Señor Jesucristo experimentó la mayor soledad. El Señor Jesucristo experimentó el mayor abandono de Dios, de su Padre. Nunca en la eternidad, de eternidad a eternidad se habían separado. Nunca el Padre había dejado solo a Cristo. Nunca el Espíritu Santo había dejado solo a Cristo. Y entonces el dolor en su alma hace gritar y decir, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Los soldados decían a Elías, llama, que le ayude. No entendían la comunicación que había entre Cristo y su Padre. No entendían que la Trinidad se había separado. Y tanto fue el abandono que la Biblia dice que el cielo se cubrió de tinieblas, que el cielo se cubrió de unas densas nubes. Dios no podía contemplar que su Hijo estaba haciendo pecado y lo abandonó. Y tú puedes decir, bueno, pastor, que no es Dios bueno, que no es Dios misericordioso,
que no es Dios de amor. Por eso ahí está la expresión del amor de Dios, porque Cristo fue abandonado. Escúchame, Cristo fue abandonado, Cristo fue dejado solo, Cristo fue aislado del Padre, para que tú y yo nunca fuésemos abandonados, para que tú y yo nunca fuésemos dejados solos, para que tú y yo nunca fuésemos dejados en el exilio. Esa es la obra del Calvario, de la justificación. Por eso ahora hay paz para con Dios. Por eso ahora hay paz con Dios. Y tenemos seguridad de gracia. Y tenemos seguridad de salvación. Porque ahora no somos nosotros. Ahora es lo que Cristo hizo. Él fue dejado solo, para que tú y yo nunca fuéramos dejados solos. Él fue abandonado para que nosotros nunca fuéramos abandonados. Él nunca fue dejado en la orilla. Él fue dejado en la orilla para que nosotros nunca fuéramos dejados en la orilla. Y ahora podamos decir con todo el corazón: vive el Señor, que el Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Señor Jesucristo lo dijo con claridad: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo día que Dios te haya dejado. Así tú sientas que Él te ha abandonado, así tú sientas que Él se ha olvidado de ti, así tú sientas que Él ha dejado solo o te ha dejado al aire o a la deriva, sea mejor dicho. Nunca jamás Jesús te ha dejado solo. Nunca jamás el Padre te ha dejado solo. Nunca jamás el Espíritu Santo te ha dejado solo. ¿Y sabes lo que es lo mejor? Que nunca lo harán. Nunca lo harán. Podemos caminar en la confianza y en la seguridad de que Él está con nosotros. Puedes decir: bueno, pastor, ¿y por qué a veces me siento solo? Ese es un problema. Que no creemos en lo que Dios es. O nuestro problema. En algún momento todos podemos tener experiencias de crisis de fe. Y esto no significa en algún momento querer dejar o volver atrás. A veces las crisis de fe que vienen es que pensamos que las promesas de Dios son para todos, pero no para nosotros. A veces pensamos que en las crisis de fe que Dios puede sanar a otros y no los puede sanar a nosotros. Dios sanó o resucitó una niña, quizás de 12 años, hija de un principal. Resucitó a la hija de un principal de la sinagoga, a la hija de Jairo. Recuerda la situación. Jairo llega con el Señor Jesucristo, expone su situación y dice la Biblia estas palabras: y Jesús yendo de largo, dice la versión 60. Casi pareciera como que el Señor lo ignoró. Cuando Jairo estaba preocupado porque su hija estaba muy enferma, los que somos padres sabemos que no hay dolor más grande que el de un hijo esté enfermo o tenga alguna situación. Y la historia cambia y aparece el milagro de la mujer de flujo de sangre. La mujer se acerca, sabe la historia, toca, Jesús dice: ¿quién me tocó? Todo gira alrededor de esta mujer. Y yo estoy seguro que quizá Jairo en algún momento dijo: bueno, así como sanó a ella, Jesús va a sanar a mi hija. Pero recibe la peor noticia de su vida y le dice: no molestes más al maestro. Nota lo que escuchó, nota lo que recibió Jairo. Nada sencillo, le dijeron: no molestes más al maestro. En otras palabras, ya no hay nada que hacer, tu hija murió. Será por eso que el salmista dijo: no tendré temor de malas noticias que pueden venir. Pero cuando recibió esa palabra Jairo, el Señor Jesucristo inmediatamente intervino. Ya lo pasó de largo. Ya no pareció como que lo ignoraba.
Ya con Jairo, porque dice la Biblia, estoy escuchando Jesús lo que le dijeron, no dice y sabiendo lo que había en su corazón, porque en otros momentos dice Jesús sabiendo lo que ellos pensaban. No, aquí dice y escuchando lo que le dijeron a Jairo. No temas, cree solamente. Jairo recibió la peor noticia de su vida. Escuchó del maestro decir, no temas. Recuerda que yo soy la resurrección y la vida. Vamos donde está la niña. El Señor pudo haber dado la palabra. Resucitaba. O pudo evitar que muriera y Dios la sanaba, pero Dios quería glorificarse en la resurrección. Y fue. Pareciera que nosotros tenemos mucha prisa, pero Dios tiene control de todo. Dios no quería sanarla, Dios quería resucitarla. Y fue y dijo, la niña duerme. Muchos se burlaron. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, está muerta, pero va a resucitar. Y fue y la levantó, le dieron de comer y le entregó a su padre. Va a haber momentos donde pareciera que el Señor se aleja. Pero esa es tu perspectiva. Porque ahora hay paz con Dios. ¿Sabes? Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Recuerdo cuando empezamos el ministerio de sanidad, había algo que yo hacía antes para empezar a orar por enfermos y era cuando experimentaba su presencia. La palabra que Dios nos dio fue, trae mi presencia y los milagros sucederán. Trae mi presencia y habrá milagros. Pero hubo un momento donde dejé de sentir su presencia. Yo recuerdo la primera ocasión, que en realidad algo traumático, que no sentía yo absolutamente nada. Yo vi a gente que estaba siendo tocada por Dios, pero yo no sentía nada. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Hice algo malo? ¿Cometí un error? ¿De misericordia? ¿Qué hice? Y Dios no habló nada. Recuerdo que en esa ocasión no oramos por nadie. Dios tuvo misericordia y Él sanó porque el soberano no necesita de nosotros. Yo recuerdo esa noche lloré mucho y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Yo recuerdo que con una voz tan cálida, el Señor me dijo, yo te voy a llevar y voy a llevar a mi iglesia a que caminen no por lo que sienten, no por lo que ven, sino por lo que creen y por lo que yo les he dicho. Un paso muy duro. Y ahora veo como Dios sana, Dios toca y en muchas ocasiones no siento nada. Solamente sé que Dios lo va a hacer. El sábado ustedes fueron testigos de lo que Dios hizo. Sentía más opresión que nada. Solamente sabía que en un momento Dios iba a romper eso, iba a cambiar la atmósfera y los milagros iban a suceder. Recuerdo, si recuerdan cuando los llamé, les dije, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar aquello. Y fue bien diferente a las expectativas que habíamos dicho, porque Dios está al control. No lo puedo explicar, pero yo solamente sabía que Dios estaba ahí. Porque hay paz con Dios. Porque no es lo que nosotros hagamos. Es lo que Él dijo que haría. Nada más dijo, con manos sobre los enfermos y yo los voy a sanar. Nada más. Señor, tú lo hiciste. Yo creo que tú lo haces. Ahora estamos bien con Dios. Porque Él nos libró. Ahora, cuando vemos justificación, y esto es muy importante, estamos entrando en la parte final. Esto nos tiene que quedar muy claro. Quede muy claro porque ustedes están en entrenamiento.
es parte vital. Cristo nos libró de la culpa del pecado. Cristo nos libró de la condenación del pecado. Por Adán entró la condenación, por Adán entró el pecado, por Adán entró la culpa, pero Cristo nos libró de eso. No nos libra o nos librará, no, nos libró el pasado. Y la culpa del pecado es la condenación. La condenación del pecado es el infierno. Por eso que hablamos de seguridad de gracia, porque Él nos libró. Ya no hay una sola posibilidad que un hijo de Dios pueda ir al infierno. No hay, no existe. Si un solo nacido de nuevo fuera al infierno, Cristo falló. No sé cuál es tu perspectiva que tengas de Cristo, pero la obra de Cristo es completa, total, perfecta y absoluta. Cuando alguien pone en duda y piensan y creen que la salvación puede perderse porque creen que ellos pueden aportar algo a la salvación, eso es una herejía. La Biblia dice que nuestras mejores obras, lo mejor, son como trapos de inmundicia, comparado con lo que Cristo hizo. ¿Aleluya? Por el Señor. Y vemos en la cuarta faceta, gloria a Cristo. La restauración de Cristo. Número 1. Vemos la provisión de Dios para declararnos inocentes, para declararnos justos delante de Dios. Es decir, Él nos ha dado la primer provisión, que es la vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 16 al 18 dice: ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don por el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Segundo, por favor. Lo del Señor. Voy a leerlo nuevamente desde el 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así, por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Es decir, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la condenación, pero por un hombre que es Cristo entró la vida eterna, por un hombre entró la gracia. Y escúchame, si Adán en su pecado condenó a la humanidad, cuánto más Cristo en su gracia trajo salvación eterna para toda la humanidad. Y pongámoslo en balanza de una manera muy simple y si buscas hasta infantil. ¿Qué pesará más, la obra de Adán o la obra de Cristo? ¿Qué pesará más, lo que falló Adán o lo que obró Cristo? ¿Qué pesará más, la perfección de Cristo, la imperfección de Adán? Por un hombre entró el delito, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la transgresión, pero por un hombre entró la provisión de Dios para declararnos inocentes, para declararnos justos delante de Dios. Y alguien pudiera decir, bueno, te sientes muy santo, muy bueno. No, me siento el peor de los pecadores. Es solamente Cristo en su gracia, es solamente Cristo en su gloria, es solamente Cristo en el Calvario. Porque cuando volteamos al Calvario y vemos Isaías 53, Isaías 54 y vemos los sufrimientos del Cordero, ¿cómo no rendirnos ante ese Cristo? ¿Cómo no rendir nuestra vida? ¿Cómo no rendir nuestro servicio? ¿Cómo no rendir todo lo que somos delante de Él? Cuando Él nos entregó absolutamente todo. Gloria a su nombre. ¿Vemos? Gloria al Señor. Aleluya. 1, la condenación del pecado. 2, la muerte eterna.
Gloria al Señor. Vemos en un principio lo que el Señor Jesucristo trajo. Lo que Adán trajo, perdón. Vemos un proceso de decadencia. Vemos un proceso de pérdida. El primero que experimentaron, gloria a su nombre, la caída del pecado que trajo la muerte. Por Adán entró la condenación. Después vemos en la segunda la herencia del pecado. ¿Qué nos heredó Adán? Muerte. Y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo heredó muerte. ¿Cuál fue el proceso? A través de la condenación, y vino la herencia de muerte. Pero después vino Cristo con los 7 pactos del Calvario para traer vida y nos da justificación. Después viene Cristo para restaurarnos en totalidad y nos da provisión. Nota, Adán trajo condenación, Cristo trae justificación. Adán trajo muerte, Cristo trae vida eterna. Adán trajo muerte eterna, Cristo trae vida eterna. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Próximas semanas, si Dios nos da gracia, veremos el segundo paso de la caída, que es el camino equivocado. Estaremos platicando las otras facetas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No sé si hay alguna duda, si quieran comentar algo. No, todo claro. Muy bien. Gloria a Cristo. Vamos a orar. Gloria al Señor. Por la palabra, que hay un fruto, y después te voy a pedir, Iván, si tú nos despides. Gloria al Señor. Padre, esta palabra que pudimos compartir hoy, tus hermanos que están aquí en Zoom, los hermanos que se conectaron en Facebook, pueda dar fruto, fruto en abundancia. Y te pido, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Y que esto, Señor, no sea un conocimiento más, sino nos lleve un anhelo de amor por tu palabra. Nos lleve un anhelo de amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Que podamos tener la advertencia de la herencia del pecado. Que podamos ver que la muerte trajo condenación, trajo vergüenza, trajo desnudez. Que la herencia trajo muerte a toda la humanidad. Pero Señor, que tú trajiste los 7 beneficios del Calvario, trayendo justificación, sabiendo cómo tú nos has librado de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado. Y cómo la herencia de Cristo, la restauración de Cristo, lo que Cristo levantó fue vida eterna para nosotros, tus hijos de Dios. Padre, yo te pido con todo el corazón que haya un entendimiento respecto a esto, que podamos crecer en la obra de Cristo, para que cada día podamos reflejar más y más al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puedes despedirnos, Iván, si fueras tan amable? Señor bendito, te damos gracias por la palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque entendemos grandemente el amor que Cristo y tiene por nosotros día a día, aún nosotros fallamos pecado. Gracias, Padre Santo, por en la cruz nos ha librado, ha limpiado del pecado. Gracias porque tenemos una vida eterna garantizada, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque día a día estás con nosotros, día a día nos cuidas, Señor, donde quiera que estamos, Señor. Y te pido por los hermanos que se conectaron, sigas guiando en tu camino,
en este hermoso camino. Palabras, Señor. Cuidando y guardando, Señor, ya que esté, ya que vengamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor y tu misericordia. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Iván. Pues, hermanos, nos despedimos de Facebook. Gloria al Señor. Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana a las 9 de la noche en la reunión de oración para continuar orando. Mañana vamos a tener un pastor de casa invitado que va a estar compartiendo la palabra. Estoy seguro que Dios hablará en este proceso. Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana. Y recuerden, Dios tiene planes de bien para ti. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Listo. Terminamos. ¿Todo bien? Y pastor. Y todo. De Cristo. Podemos, si meditan y hay alguna duda, pues no, ahora sí que si hay alguna duda, no duden. Estamos tan lejos como un WhatsApp. ¿Y todo bien en mí? Y no muy claro como. ¿Seguro en mí? Sí. Bueno, te creo, te creo. Gloria al Señor. Pues muchas gracias por su tiempo, hermanos. Gracias por su disposición y gracias por su corazón. Y Dios haciendo la obra en ustedes y eso me alegra mucho, ¿verdad? Por su corazón, su disposición, les agradezco mucho por el amor que tienen a Dios, el amor que tienen a la obra. Sé que Dios les recompensará enormemente. ¿Sí? Pues nos vemos mañana, ¿verdad? Nos vemos.